Este es un texto que está publicado en Unici, ¿no? Lo he modificado un poquito, no mucho, y trata sobre el problema de la sorpresa bueno, en Paul Ricoeur, en Voluntario Involuntario, si bien no es un texto exegético, no tiene por función eh, explicar el problema de la sorpresa en Ricoeur, sino más bien desde los análisis que hace Ricoeur o las descripciones que hace Ricoeur, tratar de avanzar lo más que se pueda, por lo menos dentro de mis capacidades, ¿ya? Lo he titulado para la conferencia Una pequeña fonología de la sorpresa en voluntario e involuntario de Ricoeur. Y leo. Bien, en Karl Jasper y la filosofía de la existencia, Dufresne y Ricoeur escriben que, cito, cada situación es revocable, yo contribuyo a cambiarla por la técnica, la política, etcétera. Pues las situaciones cambian, yo no dejo de pasar de una situación a otra, estoy siempre en situación. Esta situación, que yo estoy siempre en situación, comparada con cada situación provisoria y vencible, aparece definitiva e irrevocable. Fin de la cita. Si el estar propiamente en situación implica su irrevocabilidad, tal como lo dejan claro los autores, por el contrario se puede revocar o ver revocada la situación particular en que uno se halla, e incluso siendo que en ocasiones el sentido que ésta aporta y en la que nos hunde puede ser, tal vez excepcionales, revertido lo que nos indica que hay situaciones particulares que son reversibles, incluso si estar en situaciones irrevocable e irreversible. Mas lo que aquí me interesa interrogar es uno de aquellos motivos que conllevan el cambio de situación repentino, abrupto e inesperado, a saber, la sorpresa. Así, la irrupción repentina de un acontecimiento, de una persona o de un objeto puede tomar tal relieve en la situación en la que nos hallamos que quiebra nuestra orientación atencional, en la que estamos comprometidos, e incluso, perdón, nos reorienta existencialmente de un modo imposible de prever antes del abrupto acontecer que nos afecta. Pero un acontecimiento con tal fuerza de irrupción no lo experienciaríamos si éste no nos conmoviese afectivamente y expusiese la experiencia misma de la temporalidad, del tiempo vivido del modo más íntimo posible. Tal verse o encontrarse sorprendido implica ciertamente un cambio de situación que no siempre es radical, pero que acontece de todos modos. De esta forma, la sorpresa parece ser un fenómeno que no puede ser examinado si no se considera, por un lado, la afectividad que implica, el momento pático que apertura a las cosas mismas en su novedosa irrupción, así como la temporalidad que les propia. Sobre esta última, y antes de detenernos en ella, es preciso indicar que la sorpresa implica, por un lado, el carácter advenedizo, repentino e inesperado de lo que nos afecta, de tal modo que reorienta nuestra atención. Pero también lo que nos sorprende sigue resonando en nosotros a tal punto que posee una duración y una persistencia que les propia. Con ello, y es una de las cuestiones perdón, que quisiera examinar en este texto, la sorpresa en cuanto a su temporalidad no lleva primeramente la marca de la fugacidad, sino que de la duración, sin la cual no se entendería cómo algo puede sorprendernos y por ello irrumpir de algún u otro modo en nuestra orientación atencional para precisamente hacerla variar e incluso modificarla totalmente. Por otro lado, no es posible abocarse al análisis y descripción de estos momentos del fenómeno si éste no se considera en la relación pendular que mantiene con la atención. Es a partir de dicha relación que la sorpresa puede ser considerada como una experiencia de sobresalto, de conmoción a nivel del cuerpo y del juicio. De este modo es a partir del examen del vínculo entre atención y sorpresa que se podrá interrogar la afectividad y la temporalidad propia del fenómeno aquí en cuestión. Bien, con el fin de comenzar la exposición, quisiera interrogar algunos pasajes de Le Volonté et l'Involontaire de Ricoeur, libro en el cual el autor se entrega una detallada reflexión sobre este fenómeno. También tengo a la vista algunos textos, si bien no están demasiado citados, de Nathalie Desprat, que tiene algunos trabajos preciosos sobre el tema. Entonces, punto uno, la disponibilidad atencional y la sorpresa.
Con el fin de buscar claridades con respecto a la relación entre la atención y la sorpresa, Riquier puede orientarnos a partir del siguiente texto. Yo soy tanto más atento, dice Riquier, en cuanto busco menos cumplir intuitivamente una intención vacía y más exploro ingenuamente el campo de percepción. No es la prepercepción ni el deseo que constituyen a la atención, sino la ingenuidad de la mirada, la inocencia de la mirada, la acogida de lo otro en tanto que otro. Por esta activa disponibilidad, yo me inscribo en la consideración del objeto. El verdadero nombre de la atención no es anticipación, sino que sorpresa. Es lo contrario de la precipitación y de la prevención. Fin de la cita. Lo primero que es necesario indicar es que con esto Riquier nos permite sacudirnos la idea según la cual la atención y la sorpresa son dos vivencias o experiencias que se oponen al punto de repulsarse mutuamente. Al contrario, no solo reconoce el vínculo necesario entre... No sé por qué pasa... Perdón. Hay una página que no está... Bien, voy a tener que leer desde otro lado, porque se está saltando una página, no sé por qué razón. Ah, acá. Disculpen, ahora sí. Bien, decía, al contrario, decía, Riquet no solo reconoce el vínculo necesario entre atención y sorpresa, sino que indica además que el verdadero nombre de la atención es la sorpresa misma. ¿Cómo y de qué manera se puede entender esto último? Es preciso reconocer que se trata de una afirmación llena de opacidad. Más tal vez esto podría significar que el colmo de la atención, su plena realización y tal vez su fundamento, es la sorpresa. Si por ejemplo vamos caminando por los senderos de una montaña, centrados en el paisaje, en los arbustos, en el modo como cae la luz sobre la vegetación y sobre nuestros rostros que llevan la marca de la fatiga y de la sed, toda aquella dinámica del aparecer transcurre sin sorpresa o sin grandes sorpresas. Pues tal vez mientras avanzamos, sintiendo y viviendo el esfuerzo corporal como un peso que vuelve cada vez más distante los posibles en vistas, alcanzables y realizables hasta hace algunos momentos atrás, vamos también haciendo experiencias múltiples de micro sorpresas, como la del resplandecer de una flor que se nos impone en el camino o el frescor repentino que lo experienciamos como una bocanada de aire que nos devuelve el aliento. Mas, ¿en qué sentido estas experiencias descritas pueden ser o volverse micro sorpresas? Sobre todo si estas no han impedido nada la marcha por los senderos de la montaña. De algún modo han sido vividas como formando parte de nuestra orientación atencional que fluye marcando y destacando ciertos objetos para llevar consecuentemente a un segundo plano otros. Es lo que Riquet llama fenómenos de distribución, a saber el modo como la atención, en este caso perceptiva, acentúa unos objetos y ensombrece otros. Mas lo que explica el desplazamiento de un objeto hacia otro es por un lado el interés propio del sujeto, siendo que la atención no es sino aquel movimiento de interés que opera el sujeto y por el cual se moviliza hacia las cosas o sus asuntos. Pero también el hecho de que esta, la atención, no solo es un movimiento realizado por el sujeto percipiente, como cuando decimos que ponemos atención a tal o cual objeto, sino que también ella puede ser suscitada, despertada por la presencia de las cosas de las que hacemos el encuentro o que vienen a nuestro encuentro. Así, en nuestro ejemplo se puede reconocer que las experiencias descritas se fundan en el carácter apelante o apelativo de las cosas, la flor resplandeciente, el frescor que nos devuelve el aliento, al tiempo que interrumpen, aunque sea momentáneamente, el modo como estábamos dirigidos atencionalmente hacia el camino, el paisaje, etc. Son las cosas y sus caracteres apelativos las que despiertan y reorientan la atención hacia ellas, volviéndose tema de interés del paciente. Más si aún insistimos en que se trata de micro sorpresas, es porque dicha reorientación, por la que el camino en su amplitud deja de ser visto en su generalidad, para detenernos y focalizarnos en tales y cuales aspectos del entorno que circunda nuestro estar orientado, es en razón de que tal distribución del campo atencional
es acompañada de pequeños sobresaltos corporales. Y entonces el montañista, ante la visión de la flor en su resplandor, detiene bruscamente la marcha, se inunda de alegría que expresa tal vez con un pequeño llamado de atención a sus compañeros de marcha, al tiempo que su cuerpo entero se inclina espontáneamente para señalar la flor que ahora toma un relieve particular en el paisaje recorrido. Lo mismo con el frescor que le hace sacar la vista del camino y tomar un gran aliento mirando ahora, por ejemplo, hacia el cielo. Con todo, el sobresalto corporal que acompaña el cambio de atención, que la hace declinar momentáneamente para luego volver al curso normal, pues se retoma la marcha, no hace época, pues no irrumpe de modo radical, sino solo lo suficiente como para que la sorpresa sea vivida como una detención de la percepción y del actuar comprometido en la marcha por la montaña. Es entonces el sobresalto vivido un fenómeno totalmente necesario y constitutivo de la sorpresa. Esta es una cuestión en la que me detendré más adelante. Mas se puede adelantar lo siguiente. El fenómeno de la sorpresa siempre está acompañado de un cierto sobresalto corporal, cuyas características tomadas dependerán del tipo de sorpresa que desvía nuestra atención y de la atención comprometida, sea esta perceptiva, volitiva, teórica, etc. Mas no todo sobresalto es índice de lo que acontece, de que lo que acontece con él es una sorpresa. Pero quisiera dejar este punto en suspenso y luego lo retomaré. Por otra parte, hay que indicar que la sorpresa aquí en juego, la micro sorpresa que acompaña nuestra orientación cotidiana en el mundo, es vivida como el encuentro con algo u otro que nos hunde un instante, un instante que hace la diferencia, en una situación que no se esperaba. La sorpresa es siempre el arribo de lo inesperable y que por tanto llega a contrapelo de toda espera, o para contradecir aquellas esperas en las que estamos inmersos. Es su carácter inesperado y no solo la dimensión apelativa de las cosas, una de sus notas que nos permiten reconocer la dinámica pendular entre la sorpresa y la atención en su libre movilidad que le permite pasar de un objeto a otro, destacar unos y ensombrecer otros. En este último caso, el sujeto percipiente atiende a los objetos, los útiles, los mobiliarios existenciales, conforme a sus intereses y no los tiene en cuenta sino en tanto que reducidos a estos, a los intereses. Así, en el trato con las cosas a la mano, estas no aparecen como tales, sino tan solo en cuanto se hallan atravesadas por los asuntos de quien las manipula. Junto con ello, aún hay que decir que las cosas, los objetos atendidos, son siempre los mismos, pues son dados según el modo de la anticipación que es propio de la percepción atenta. De este modo, según Riquier, lo cito, cuando yo pongo atención, mi paisaje cambia de aspecto sin cambiar de sentido. La anticipación propia de la percepción atenta se confronta siempre con el mismo objeto, incluso si cada vez la cosa es atendida desde sus diversos escorzos de un modo prácticamente inagotable. Por el contrario, la sorpresa consiste en el encuentro con aquello que, no siendo esperado, no puede ser anticipado. Así en los casos que hemos descrito. Por supuesto, el paseante que se aventura a recorrer los senderos de la montaña puede esperar tener experiencias sorprendentes o ser invadido por micro sorpresas, en cuanto que posee expectativas que nutren precisamente su deseo de marchar. Mas no era del todo esperable el encuentro con la flor resplandeciente o el frescor vivificante. Esas experiencias en sí eran inesperadas, aunque sí lo fuera al llegar a tener ese tipo de experiencias. Hay aquí una cuestión relevante a mi parecer, sobre la que luego volveré brevemente. Si la sorpresa implica ser la experiencia de una espera inanticipable, es preciso reconocer que tal carácter se nutre a la vez de lo ya dado, por tanto de cierta típica, que alimenta nuestra experiencia y que soporta el arribo y la recepción de lo inesperado. Ahora bien, la dinámica que hay entre sorpresa y espera permite reconocer, por ejemplo, que una atención distendida y no específicamente focalizada está menos dispuesta a ser golpeada intensamente con la presencia
abrupta e inesperada de algo que invade la escena. Una, por el contrario, hiperconcentrada en un objeto, como cuando estudiamos un libro o preparamos una conferencia, parece estar más dispuesta a sufrir el choque de lo inesperado, precisamente a causa de la intensidad de su distracción respecto del mundo circundante que no es atendido. Se puede apreciar aquí entonces la relación pendular que hay entre atención y sorpresa, puesto que la emergencia de una, por ejemplo de la sorpresa, conlleva la detención de la otra, o al menos su desvío, en este caso de la atención. Ahora bien, si la sorpresa tiene más chances ante una atención focalizada, esta última también tiene más recursos o motivos para conducir lo que arriba, según el modo de lo inesperado, a un segundo plano sin dejar que la resonancia del choque se propague perdurablemente. Es lo que pasa, por ejemplo, cuando, concentrado en la escritura de una conferencia, un fuerte ruido nos desvía de esta y nos estremece de tal modo que saltamos de nuestra silla. Pero el interés en el texto es tan fuerte que rápidamente volvemos a retomar la atención en él y el resto de las cosas vuelve a un segundo plano. El ruido, habiendo suscitado nuestra atención, no se ha destacado lo suficiente como para retenerla y mantenerse así en un primer plano. La atención vuelve a su flujo normal y la sorpresa decae sin lograr imponerse. Esto revela, por su parte, que la atención no consiste tan solo en dirigirse hacia y focalizarse en, y con ello en hacer pasar a los objetos de la latencia a la patencia y viceversa, sino que también puede ser suscitada y despertada por el encuentro con las cosas. Y de este modo, buscar cumplir menos una intención vacía para explorar ingenuamente el campo de la percepción, que eran expresiones de Riquier, es poner el acento en la disponibilidad atencional. Esto es, en la disponibilidad de hallar lo que no se esperaba de antemano. Se trata de una atención despragmatizada que reivindica el poder de moverse y orientarse libremente hacia las cosas, pero también la capacidad para ser afectada y tomada por su aparecer. Según Riquier, lo cito, lo que vuelve a una búsqueda atenta no es la presencia y la acción de una idea a priori, es más bien la exploración, tan ingenua como posible, que está al servicio de la búsqueda. Se busca ver, pero se explora para ver. No son la representación y el deseo que constituyen la atención, sino la ingenuidad de la mirada. Fin de la cita. O en otros términos, reivindica una atención que explora e interroga la presencia de las cosas sin tener ella misma un bosquejo previo. Esto es una frase de Henri Maldiné, un autor que tiene un libro, tiene, bueno, muchos libros, pero uno muy importante se llama Pensar el hombre y la locura, y del cual me sirvo bastante en esto, ¿no? Decía, la presencia de las cosas sin tener ella misma un bosquejo previo de cómo hacerlo, sin dejarse nutrir por los anhelos de unidad y totalidad de la anticipación. Una atención sin bosquejo previo es una atención disponible para la sorpresa, esto es, para el encuentro con lo que arriba inesperadamente. Y en efecto, si no somos asaltados cada día por grandes sorpresas, si hacemos a lo largo del día múltiples experiencias de micro sorpresas que dan una consistencia corporal a nuestra orientación cotidiana, desviándola de sus asuntos y dándole la ocasión de hacer la experiencia de lo nuevo en contraste con lo ya dado, para hundir nuestra atención en eso que no se esperaba encontrar. Mas es preciso agregar que la mirada ingenua de la atención, que reivindica tanto su libertad de exploración como su capacidad de afectación, atenta al objeto, al mismo objeto cuya identidad de sentido es el secreto de la atención, se halla dispuesta al descubrimiento de nuevos escorzos del objeto. Es en la exploración, pero también en la interrogación que conduce una mirada no prevenida, que se halla la posibilidad de la sorpresa. Una mirada no prevenida es una que se despliega ya con la guardia baja, pues el encuentro con lo inesperado supone o implica que la disponibilidad aquí en juego no sea otra cosa que tener la guardia baja, esto es, orientarse sin un interés conductor que regule o norme el direccionamiento de la atención. Pero también consiste en la indigencia de recursos para atender lo nuevo antes de su arribo, o mejor aún, la indigencia de los recursos con los que se cuenta ante el arribo de lo inesperado. La atención, siendo la modulación de la vida intencional, esto es de la percepción, de la abolición, del juicio, etc.,
pues cada uno de esos actos se realiza no solo dirigiéndose hacia su objeto, sino haciéndolo con mayor o menor detención. La atención, decía, en su carácter modular, cuenta con los recursos que le son propios, tales como destacar, remarcar, abrir y reconocer un campo de interés, etc., pero también con los recursos del acto mismo, por ejemplo, de la percepción, de la volición, etc., por los cuales ella fluye como un rayo hacia los objetos ya dados, pero al mismo tiempo aún por darse conforme a las maneras de ser atendido. Mas hay ocasiones en que la atención sucumbe ante la experiencia de lo nuevo, de lo otro, sin poder contar con los recursos propios por los cuales les hace frente a esos objetos. ¿Se puede hablar entonces de una disponibilidad atencional hacia lo nuevo, hacia lo inesperado y por ello sorprendente? Y tal disponibilidad puede ser pensada como una apertura sin bosquejo previo, en los términos de Maldiné, sin las herramientas para recibir antes de la experiencia de la recepción. Vamos a examinar esto con un poco más de detalle. Eh, Tercer punto, la emoción sorpresa, resonancia y persistencia. Hasta aquí hemos considerado la sorpresa en su relación pendular con la atención, mas también es preciso situarla en relación con la emoción. Considerada esta como un involuntario que alimenta la acción voluntaria que le sirve precediéndola y desbordándola a juicio de Riquet. Siendo la sorpresa, todavía cito a Riquet, una forma de emoción donde el desorden del sentimiento está en estado naciente. Y de este modo la sorpresa como una emoción germinal y principal cuenta con el poder, en palabras de Riquet, de quebrar la acción, de mover al ser, que no consiste en primer lugar en arrojarlo fuera de sí, sino en sacarlo de la inercia por una espontaneidad siempre peligrosa para el dominio de sí. Si la voluntad, agrega Riquet, debe siempre retomarse de esta espontaneidad, es sin embargo a través de ella que mueve su cuerpo. Fin de la cita. Para Riquet, la sorpresa es la función más rudimentaria de la emoción, la actitud emotiva más simple, y tal como Descartes hace proceder a la emoción no del choque, de la crisis, sino que de la sorpresa, no reduciendo a esta última su indicación corporal en términos de choque, sobresalto. Y esto, pues el sobresalto acompaña cada vez a la sorpresa provocada por la experiencia de algo nuevo e inesperado, no se puede decir lo contrario, esto es que todo sobresalto sea signo de sorpresa. Pues bien puede pasar que me estremezca corporalmente ante un estado de cosas perfectamente previsible, del que sé de antemano lo que me sucederá, sin que por ello pueda evitar sobresaltarme. Por ejemplo, si le temo a los perros y cada mañana paso frente al jardín de una casa donde hay uno que sin excepción, cada vez que me ve me ladra, ante el cual yo, sin excepción también, me estremezco sin poder evitarlo, incluso si preveo todas las mañanas que su ladrido me hará saltar del susto. No se puede indicar ciertamente que allí está en juego la sorpresa, pues el sobresalto ha sido perfectamente anticipado y el ladrido del perro también. Más bien dicho estremecimiento corporal forma parte de mi rutina diaria como un involuntario que se expresa corporalmente a contrapelo del querer del sujeto. Por cierto, luego podré sorprenderme de que no pueda evitar saltar y hasta dar un pequeño grito diario ante el ladrido del animal. Mas dicha sorpresa no tiene como objeto al animal, sino a mi incapacidad de no poder hacerle frente de otro modo. Me sorprendo de mí mismo, pero no del ladrido. Me sorprendo de mi vulnerabilidad ante la situación y de no poder cambiar esta última, por ejemplo. De este modo, lo que caracteriza a la experiencia de la sorpresa es su relación con lo súbito, lo nuevo y lo durable. Algo es sorprendente cuando su arribo no era esperable ni anticipable, pero también cuando éste perdura y continúa resonando en la experiencia. Por ello, no todo sobresalto expresa sorpresa, pero sí toda sorpresa viene acompañada de un sobresalto, sea esta una percepción reorientada por lo que la satura o, por ejemplo, por el curso imprevisto que toman nuestros pensamientos. Entre vivencia y expresión, la sorpresa es un fenómeno circular de circulación entre el pensamiento y el cuerpo. Cito a Riquier. En la sorpresa, el viviente es tomado por el acontecimiento súbito y nuevo, por lo otro. Es por el sobrecogimiento que la duración es coloreada, que las cosas nos tocan, que arriba algo, que hay acontecimiento. Lo súbito y lo nuevo pueden no ser reales. La ausencia o la ficción pueden encontrarnos, sorprendernos, asombrarnos del mismo modo.
Esa nota nos pone ya en guardia contra una concepción refleja de la sorpresa. Ella es a la vez, y sin interrupción, un choque del conocer y un estremecimiento del cuerpo. Mejor aún, un choque del conocer en un estremecimiento del cuerpo. Fin de la cita. Esto es, el cuerpo cumple la función de encarnar por sobresalto la conmoción del pensamiento ante el arribo de la novedad, pero además permite que el choque de lo inesperado no solo sea verdaderamente un choque, es decir, que afecta al sujeto que lo vive, sino también que continúe resonando una vez acontecido y vivido con la fugacidad del instante. Es la razón por la que la sorpresa puede ser experienciada según el modo de un ascenso de intensidad, o para usar una imagen ambivalente, de un hundimiento cada vez más profundo en el carácter novedoso y apelativo de lo que se da como sorprendente, que despierta nuestro interés de modo inesperado, al tiempo que, no dejando de resonar, nos invade con sentimientos de alegría, tristeza, malestar, etc. Se puede ver cómo la sorpresa, en su rol de disturbio naciente y fecundo, es la fuente de otros sentimientos o maneras de encontrarnos en el mundo que poco a poco nos hunden en una situación atmosférica, en la que resuena aún la vivencia de hallarse sorprendido por algo nuevo e inesperado. De este modo, el disturbio que es la sorpresa, aquel choque del conocer en el estremecimiento del cuerpo, no solo hunde al sujeto en una atmósfera cuya tonalidad es singular, sino que en tal complejización, la sorpresa persiste resonando en la alegría o la tristeza que nos invaden. A medida que la conversación avanza, reconocemos los caracteres expresivos de su amabilidad. Creo que bueno, creo que me salté una parte. El ejemplo es de Husserl, y acá he sacado la cita de Husserl, pero lo interesante es que Husserl muestra cómo el encuentro con una persona puede volverse de alguna manera sorprendente en la medida en que descubre la amabilidad de ese sujeto. ¿Ya? Eh, entonces, retomo. A medida que la conversación avanza, reconocemos, por ejemplo, los caracteres expresivos de su amabilidad. La sorpresa quiebra de este modo nuestra atención y su dirección, pues la redirige hacia los aspectos expresivos de la gentileza, lo que implica una toma de conciencia repentina, un juicio de novedad tan rápido como un rayo, y que no puede más que sorprender a aquel que es testigo a la vez de la persona que se presenta de modo inesperado como amable, como de sí mismo, turbado de alguna manera por una tal belleza espiritual que se expresa en la conversación. Mas ¿cómo es vivido este encuentro, esta micro sorpresa? Ciertamente como un choque del conocer, en primer lugar, cuya expresión podría ser una como esta: no puedo creer que esta persona sea tan amable, ¿no? Pero también como un estremecimiento corporal al verse inundado el interlocutor, por ejemplo, por una alegría o un gozo o un placer que se acrecienta a medida que la conversación avanza, pero que también persiste, tal vez de un modo más apaciguado, una vez que aquella persona ya no está presente, la persona amable. De esta manera, la sorpresa no solo reorienta atencionalmente al sujeto que la vive, sino que persiste conforme a un tipo de resonancia corporal por la que se es tomado y hundido en una nueva situación. Así, el encuentro con la novedad desorganiza, en palabras de Riquier, un curso regular y adaptado de pensamiento y de vida. Y entonces la presencia amable del interlocutor no solo hunde a quien lo encuentra en una atmósfera que se transmite y disemina en cierto modo hacia la totalidad del mundo que lo circunscribe, sino que también toma la coloración y el espesor que refluye del estremecimiento corporal, aquí tal vez poco intenso, pero de todos modos presente, hacia el pensamiento. Se atestigua de este modo una reciprocidad o una circularidad entre la conmoción del pensamiento y el estremecimiento del cuerpo vivido, del life, que toma la forma de un hundirse en una atmósfera personal que emana, por decirlo así, de la otra persona hacia el resto del mobiliario existencial en el que nos orientamos. Más también esa circularidad entre pensamiento y cuerpo vivo pone de relieve a un cogito cuyo acto de recibir y acoger no depende del todo de su dominio, de su intención, de su querer, sino también de la presencia de las cosas o de las personas que se impone incluso a nuestro pesar. Si el sujeto de la sorpresa no es soberano ante lo vivido como sorprendente,
eso no significa que no sea activo respecto de lo que recibe. Acoge ciertamente por obra de sí, pero también debido a la presencia de lo otro que se da novedosa e inesperadamente. Es decir, la acogida es un acto pasivo y un acto y activo al mismo tiempo, ¿no? Así el sujeto sorprendido no es con ello uno del todo pasivo, pues como se habrá podido apreciar, conlleva una reorientación activa, un despertar activo que puede ser entendido como un volverse atento. De este modo, la reinterrogación de la experiencia, puesta en juego en la sorpresa, puede alumbrar cierta persistencia de las emociones despertadas por y en la sorpresa. La presencia amistosa del otro no solo ha producido un choque de pensamiento, sino que también ha motivado un estremecimiento corporal gracias al cual el acontecimiento del encuentro amistoso sigue sucediendo, sigue dándose incluso después de la partida de aquel amable sujeto. Así entonces, la sorpresa vivida como un disturbio que afecta al pensamiento y al cuerpo, es decir, experienciada pasivamente como una irrupción que desorienta y que se padece, puede al mismo tiempo, como en este caso, redirigir la mirada hacia la experiencia que ella misma compromete y de esta forma aportar una lucidez e incluso una hiperlucidez que acompaña entonces a la atención una vez que el sobresalto se ha apaciguado. Lo que antes era confusión, desorden, crisis, ahora nutre la conversión atencional dirigida esta vez, si no hacia el objeto de la sorpresa, sí hacia los modos como ésta se ha intensificado, como alegría, tristeza, etc., pero también conforme a su presentificación actual, ya no en carne y hueso, sino según el modo del recuerdo, de la imaginación, la fantasía, etc. Así sí es cierto que entre la tensión y la sorpresa hay una dinámica pendular por la que la emergencia de una ensombrece a la otra, también es cierto que la sorpresa tiene su afán productivo con relación a la atención, en la medida que, distrayéndola de sus objetos, la vuelve atenta a otros, así como a las experiencias que han sido comprometidas en el ser sorprendido, que lo han sido y que lo serán a causa de sus maneras como resuena aún lo sorprendente en el pensamiento y en el cuerpo, cuya modalidad es el estremecimiento. De esta manera, la sorpresa devela aquella pasibilidad y disponibilidad de la atención a hacer el encuentro de las cosas sin bosquejo previo. El sujeto sorprendido se ve conducido a aportar respuestas creativas ante la nueva situación en la que se haya concernido y orientado. Mas si esto implica que la habitualidad sea de algún modo trastocada, eso no significa que las respuestas requeridas ante lo inédito no requieran de lo ya adquirido, de los hábitos, del saber hacer, etc. Y de aquí dos consideraciones. Primero, lo inédito es un fenómeno de contraste, es decir, se dona como tal ante las estructuras típicas que están a la base de la cotidianidad y de sus procesos de familiarización. Segundo, lo estereotipado, lo habituado, lo rutinario, siendo suspendidos en la experiencia de la sorpresa, no son del todo inhibidos, pues ellos mismos aportan recursos para hacer frente a lo nuevo, mas el modo de entrar en relación con esa típica cotidianizante es a su vez nueva o nuevo. Con ello, lo que hay que destacar es que la sorpresa, siendo vivida pasivamente, pone en juego a un sujeto activo que debe inventar los recursos para responder al evento, al acontecimiento inesperado. Pero dicha invención no asegura ciertamente una lucidez respecto de cuáles sean las mejores formas de contestar. De este modo, a mi juicio, el hombre sorprendido es también aquel que, padeciendo lo inesperado, es confrontado al riesgo de tener que responder reinventando la relación con los recursos con los que cuenta para ello. Recursos indigentes en la sorpresa, pero abiertos a ser retomados de modo inédito. Esto último parece del todo relevante, pues con ello se indica que la experiencia de la sorpresa es la de una apertura, de un despertar hacia algo que conmueve los recursos que tenemos para recibir lo nuevo. Esto es que desestereotipa aquellos modos de ser habituales, tipificados, reinventando la relación con ellos y los abre a posibles no previstos pero realizables. Todo ello hace del hombre sorprendido uno que debe arriesgar su modo de ser ante la apertura de un nuevo campo de interés, de un nuevo aspecto de las cosas que apela de una manera inédita. ¿Cómo responder ante la novedad que no solo irrumpe, sino que exige el reacomodo de nuestras capacidades que deben responder a nuevas exigencias que nos sacan de nuestro centro? La sorpresa es ciertamente una experiencia de descentramiento, pero también es preciso indicarlo, es una experiencia de recentramiento,
pues ella no solo nos vuelve hacia lo otro, vivido pasiva y activamente, sino que también nos vuelve hacia nuestra propia experiencia y exige, si la sorpresa se impone y se intensifica y perdura en la conmoción y en el sobresalto, una renovación de los recursos por los que recibimos la alteridad que acogida nos constituye y entrega a nosotros mismos de otra manera. Es así que me parece que los análisis de Riquier, que he tomado parcialmente, eh, no solo dan cuenta de un fenómeno particular, como el de ser sorprendido, sino que nos hablan de lo propio del cogito brisé, en el contexto de voluntario-involuntario, que quebrado por lo otro, despliega su querer y acción, acogiendo, recibiendo y consintiendo aquello que se impone como ya dado, pero también como irruptivo y novedoso. Toda la libertad del cogito consiste, como lo afirma Riquier, en elegir con recursos no elegidos, pero también en innovar en los modos de relación con aquellos recursos, precisamente para arriesgar la propia libertad. El fenómeno de la sorpresa, siendo apenas un ámbito de la experiencia limitado, deja resonar la dinámica entre lo dado y lo nuevo, entre una vida habituada y una vida lanzada en la conformación de su propio destino. Y ya voy finalizando, si tengo un poquito de tiempo. El último punto, la experiencia de hundimiento o de hallarse concernido. A modo de conclusión, se puede indicar finalmente que la sorpresa asaltándonos y tomándonos, irrumpiendo y resonando en nuestra vida, descentrándonos y centrándonos a su vez, conlleva la experiencia de hundimiento de un hallarse concernido por la situación que toma un relieve nuevo e inesperado. Pues quien se ve sorprendido no solo vive la sorpresa según el modo como se impone la presencia de algo, de una manera hasta ese momento inesperado, sino también se ve implicado en la situación nueva que ello conlleva. Y si ciertamente aquella no toma necesariamente un relieve del todo diferente, pues en estricto rigor nada parece haber cambiado en el mundo que nos circunscribe tras el arribo de lo sorprendente o de lo que motiva nuestra sorpresa, sí es preciso indicar que hay algo que se ha visto transformado con mayor o menor profundidad, sea que se trate de una micro o de una macro sorpresa, saber nuestra relación con nuestro umbel. Así lo que resalta la sorpresa es que no estamos meramente en el mundo, sino que aquel estar en conlleva una manera de estar hundidos e implicados que depende de nuestra disponibilidad y apertura afectiva. Nos hallamos constantemente movilizados hacia nuestros asuntos, hacia los intereses que nos aparecen como fines deseables y realizables, y todo ello no es sino expresión de aquel modo singular de estar hundidos en la situación personal, que es la propia de cada uno de nosotros. Sin embargo, la experiencia de la sorpresa revela también aquella disponibilidad a ver revertida nuestra situación y por consiguiente a dejarnos hundir y concernir por una radicalmente nueva e inesperada. Reconocerse sorprendido por, es decir, haber hecho la experiencia de la sorpresa, es hacerla de un quedar hundido en el mundo que se abra a la luz de la presencia que se nos impone. Los ejemplos examinados en este texto, el fulgor de la flor, la presencia amistosa del sujeto recién conocido, indican precisamente el hecho de que sorprenderse es hundirse en y a partir de los relieves de la cosa que se destacan acontecialmente, es decir, que se donan como un acontecimiento que irrumpe nuestra existencia. Es tal la irrupción y tal la detención de nuestro estar orientados atencionalmente, que se podría decir que aquello tiene su razón en este verse envuelto en una situación destacada por la presencia que se ha impuesto y que en ocasiones lo seguirá haciendo por un tiempo. Cuando el paseante se detiene ante el fulgor de la flor en el camino, no se trata solo de un quedar destacada de aquella, la flor, sino de un quedar sujeto a ella, que ciertamente puede tomar la forma de la fascinación. Mas este quedar sujeto o ser tomado por el fulgor o el resplandor, o si volvemos al ejemplo husserliano por el cariz amistoso del hombre recién conocido, es en verdad un quedar concernido por aquellos caracteres de la cosa o la persona que se destacan por sí mismo del contexto de emergencia que les es propio. Sus relieves, su modo de presentación, se vuelven sorprendentes en la medida que quedamos hundidos en él y por ello reorientados. Y si, tal como lo hemos indicado, la sorpresa no siempre conlleva un cambio de época en nuestra existencia, sí implica una transformación en los modos como nos relacionamos con el mundo que nos circunda y con nosotros mismos. Pues incluso si tras hacer la pausa en el camino motivada por la flor, vuelvo a la actividad en la que me hallaba concernido,
caminar, pasear, etcétera, algo ciertamente ha cambiado. Y es que la sorpresa vivida ha develado aquella disposición a ser descentrado y recentrado a partir del arribo de lo otro. Su experiencia es, si se quiere, la de un despertar de un nuevo interés que se impone a pesar de sí, aunque ciertamente a partir de la historia de sí, mas no exclusivamente. Quedar hundido en una situación inesperada ella misma no es encontrarse con algo diferente, como si el cambio de situación fuese el resultado del cambio inmobiliario existencial en el que nos hallamos. Por el contrario, la situación es nueva, conforme a la manera inédita como nos hallamos hundidos y concernidos en ella. Es esa manera nueva de relación la que nos toma por sorpresa y por la que quedamos implicados también novedosamente. Finalmente, ya ahora sí que finalizo, si la sorpresa implica este despertar inesperado hacia tales y cuales cosas que toman un relieve tal que se imponen imprevistamente en nuestro modo de estar orientado, habría que indicar entonces que el hundimiento que conlleva o que es, releva por su parte la convergencia de ambientes en las que nos hayamos tomado continuamente. La experiencia de la sorpresa releva el modo como se destaca uno de otros, sin excluirlos ni aniquilarlos. Mientras nos hayamos sorprendidos por la presencia singular de algo particular, nos mantenemos aún tomados por nuestros hábitos, por nuestro modo de ser corporal, por el entorno que nos es más familiar, y sin embargo todo ello ha sido revestido de una mayoría de edad que debe vérselas con lo que ahora se presenta como nuevo. Así hallarse implicado o concernido en una situación inédita es a su vez reconocerse a sí mismo como un sujeto histórico que cuenta con un mundo cuya familiaridad es su signo. La sorpresa, por ejemplo, aquí la micro sorpresa, no quiebra su persistencia aunque la interrumpe, mas ella misma no podría imponerse si esta historia, que es la nuestra, encarnada en nuestros modos habituales de ser corporal, no se viese conmovida y en algún respecto transformada por la sorpresa que renueva nuestro interés en el mundo y nuestro trato con él. Por ello, antes que decir que la sorpresa implica una transformación radical de nosotros mismos y de nuestro mundo y los posibles que lo configuran, sería mejor indicar que nos hunde en ellos de una manera inédita e inesperada. La experiencia de la sorpresa es la de un hundimiento en una situación a pesar de sí, y que puede conllevar, en los casos en los que ésta persiste, según el modo de la resonancia, la emergencia de un nuevo interés vital o existencial, haciendo de la conversión atencional el índice de una conversión existencial. Hasta aquí, muchas gracias por la atención.